¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que repensar cuál es la función que queremos que desempeñen las comisiones de derechos humanos. Respecto del alcance de las quejas que se pueden interponer, es decir, este concepto de derechos humanos que se vuelve problemático porque queda muy abierto, y esto probablemente es una buena noticia, es decir, pero cuando decimos que proceden quejas en contra de violaciones de derechos humanos que proceden de la autoridad administrativa y es tan amplio el concepto, es decir, abrimos un abanico que probablemente no contribuye a una mejor eficiencia de las propias comisiones. También tendríamos que repensar cuál es el remedio que tienen las comisiones y si en la nueva configuración, es decir, esta idea de las recomendaciones debería quedarse ahí o debería tener consecuencias que vayan más de simples comparecencias ante el Senado y que pudieran dar el origen a procedimientos de sanción y reparación de naturaleza civil o administrativa o incluso penal, ¿sí?, pero que se conectaran con el resto del sistema y no querer que la comisión se convierta sin serlo en una autoridad cuasi jurisdiccional o en una gran evaluadora de las políticas públicas. Estoy yéndome a los dos extremos de las posibilidades de interpretación. Y finalmente tendríamos que pensar cuál es el papel que juegan las comisiones en el concepto más amplio de la rendición de cuentas, es decir, tanto respecto de aquellos funcionarios que en su actuación violaran derechos fundamentales, porque, reitero, el artículo 1 obliga al Estado a investigar, sancionar y reparar las violaciones. Noten ustedes que todo tiene que ver con el fraseo del artículo 1, pero también con el mecanismo de rendición de cuentas de las propias comisiones al tener un mandato tan relevante como es el que tienen ahora. Yo dejo aquí la reflexión, simplemente trataba de problematizar el problema del rediseño de las comisiones de derechos humanos a la luz de todos estos cambios constitucionales y reitero la idea que me gustaría poner al centro de la discusión, y es que necesitamos repensar no solo en el rediseño derivado de esta reforma, sino en cuál es el nuevo papel que deben jugar las comisiones en este nuevo entorno jurídico constitucional. Muchas gracias. Damos paso a la ronda de preguntas, que hasta el momento solamente va una. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la haga llegar, por favor. Esta es una pregunta también orientada hacia el doctor Sergio López Ayllón. La pregunta dice: ¿no convendría entonces pensar en un modelo para los órganos de protección de derechos humanos como el del sistema interamericano? Sí, creo que entiendo un poco el sentido de la pregunta. Si las comisiones deberían jugar un papel equivalente al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se vuelve una especie de órgano que analiza los casos y eventualmente los lleva a la Corte Interamericana. Podría ser, en realidad el punto es cuál debería ser la especificidad de la actuación de las comisiones de derechos humanos en este nuevo entorno, con objeto de darle mayor eficacia a la protección que pueden hacer. Ya sé, la protección la tienen todos, pero cuál es la especificidad de esa protección y cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí? Incluso si empujamos un poco la reflexión, y aquí voy a decir cosas políticamente incorrectas, ¿sí? La pregunta es si en el nuevo entorno tiene todavía sentido mantener a las comisiones de derechos humanos como instituciones, o si tendríamos que avanzar en el desarrollo de ellas hacia un sistema más integral de protección, donde se permitiera esta idea original, y es que quien llega a la comisión llega a un órgano que no va a actuar como un órgano jurisdiccional, sino va a actuar un órgano con mucha mayor
flexibilidad en el análisis del caso, en la orientación y en la protección específica de esa persona, buscando la reparación del daño o detener la violación que se estaba generando. Y esto se genera porque el sistema judicial no estaba capturando estos problemas. Es decir, aquí la pregunta en serio es si el sistema judicial bajo esta nueva configuración lo va a poder hacer, además considerando que tienen hoy esta obligación mucho más amplia derivada de la interpretación del Rosendo Radillas y la reintervención del control difuso, o bien cuál debe ser la especificidad de la acción preventiva y reparadora de la Comisión en este nuevo entorno. Es decir, no son preguntas fáciles. Yo creo que esto, y por eso hay que celebrar este seminario, nos obliga a una reflexión profunda. Hoy no tenemos las respuestas claras, pero es algo que tenemos que hacer si queremos que esta protección a los derechos fundamentales sea una protección efectiva y no una suma de ficciones, como es, mucho me temo, lo que tenemos hoy, que puede tener consecuencias indeseables.